La tensión política en Estados Unidos alcanzó un nuevo nivel cuando Jasmine Crockett, congresista demócrata y figura conocida por su estilo directo y sin filtros, sorprendió al público con unas declaraciones inesperadas sobre la ex primera dama Melania Trump y su hijo Barron. El escenario fue un programa televisivo de máxima audiencia, transmitido en vivo, donde la congresista no dudó en cuestionar el papel de Melania y en mencionar a Barron de manera que muchos calificaron como provocadora. Durante el debate, Crockett comenzó hablando del comportamiento del expresidente Donald Trump, pero rápidamente giró el enfoque hacia su familia, algo que muy pocos políticos se atreven a hacer. La pregunta que muchos se hacen es, ¿dónde estuvo Melania durante los momentos más difíciles? ¿Por qué se muestra tan distante? Y con respecto a Barron, ¿qué ejemplo le está dejando su padre? Fueron algunas de las frases que desataron un torbellino mediático. Las palabras se propagaron rápidamente en redes sociales. Twitter, TikTok y Facebook se llenaron de clips virales de la intervención, con miles de usuarios opinando a favor y en contra. Para los seguidores de Crockett, ella simplemente dijo lo que muchos piensan pero no se atreven a expresar, que la familia Trump no es intocable. Para los seguidores republicanos, en cambio, se trató de un ataque bajo y una falta de respeto a la intimidad familiar. La reacción de Donald Trump no tardó en llegar. Según medios cercanos a su entorno, el exmandatario se encontraba viendo la transmisión y, al escuchar el nombre de su esposa y de su hijo en ese contexto, explotó de furia. Minutos después, publicó en su red Truth Social un mensaje cargado de indignación: la congresista Crockett ha cruzado una línea. Atacar a Melania y a mi hijo es inaceptable. La gente ya no soporta tanta bajeza. Ese mensaje, lejos de calmar las aguas, encendió aún más el debate. Programas de televisión dedicaron segmentos completos a discutir si Crockett había ido demasiado lejos o si Trump, una vez más, utilizaba la polémica para victimizarse y reforzar su base de seguidores. Lo cierto es que el episodio dejó en claro dos cosas. Primero, que Jasmine Crockett no tiene miedo de enfrentarse directamente al expresidente, y segundo, que Donald Trump sigue reaccionando con intensidad cada vez que alguien menciona a su familia. En política, tocar ese terreno es casi un tabú, y esta vez el límite fue traspasado en horario estelar. En un segundo ángulo de lo sucedido, la escena puede analizarse como un claro ejemplo de la estrategia política de Jasmine Crockett. Durante el programa televisivo, ella no solo habló de Donald Trump como figura política, sino que también cuestionó el papel de su círculo cercano, sugiriendo que Melania se ha mantenido en un silencio cómodo, mientras su esposo enfrenta múltiples problemas judiciales. Cuando hablamos de responsabilidad, no podemos fingir que todo se limita a Donald Trump, señaló Crockett frente a millones de espectadores. La imagen pública de su familia también es un reflejo de cómo se maneja el poder. Y si Melania prefiere callar y Barron crecer en medio de estos escándalos, eso dice mucho del legado que se construye en torno a Trump. Estas palabras tocaron fibras muy sensibles. Inmediatamente después de la transmisión, asesores de Trump calificaron las declaraciones como una agresión calculada y un intento de manipular la opinión pública atacando donde más duele. La campaña del republicano, que busca la presidencia nuevamente, reaccionó denunciando un ataque a menores al mencionar a Barron, quien siempre ha sido mantenido al margen del escrutinio político. Trump, en su estilo característico, no se quedó atrás. Organizó un evento en Florida al día siguiente y, frente a miles de simpatizantes, se refirió directamente a lo ocurrido. Tenemos políticos radicales como Jasmine Crockett que creen que pueden insultar a mi familia para atacarme a mí. Eso nunca lo voy a permitir, exclamó con tono enérgico, provocando aplausos y cánticos de sus seguidores. El choque entre Crockett y Trump se convirtió en la historia central de la semana en todos los noticieros. Analistas políticos debatieron si la congresista había cometido un error al dar un blanco fácil a Trump o si, por el contrario, logró evidenciar el costado más vulnerable del expresidente, su reacción explosiva cuando se trata de Melania y, sobre todo, de su hijo. Las encuestas rápidas mostraron un efecto mixto. Entre votantes demócratas progresistas, Crockett ganó notoriedad y apoyo, siendo vista como una voz valiente dispuesta a desafiar las líneas rojas de la política tradicional. Entre los republicanos, sin embargo, su imagen se desplomó, siendo catalogada como irrespetuosa y fuera de lugar. El episodio dejó claro que, más allá del contenido de las declaraciones, la estrategia política en Estados Unidos se libra cada vez más en el terreno mediático. Un comentario en vivo puede convertirse en un arma poderosa, capaz de encender pasiones, moldear titulares y alterar la conversación pública en cuestión de segundos. El eco de las palabras de Jasmine Crockett no se apagó después de la primera transmisión, al contrario, se multiplicó.
Lo que inició como una intervención televisiva terminó convirtiéndose en un verdadero escándalo nacional. El nombre de Melania y, sobre todo, el de Barron Trump, se convirtió en tendencia durante varios días. La polémica no solo ocupó titulares en Estados Unidos, sino que llegó a medios internacionales, donde se analizaba cómo una congresista se atrevió a cruzar un límite casi sagrado, mencionar directamente a la familia presidencial. Durante los días siguientes, diferentes cadenas de noticias volvieron a transmitir el fragmento donde Crockett pronunciaba su cuestionamiento. Algunos presentadores resaltaban que la congresista había abierto un debate incómodo sobre el rol de Melania, mientras otros señalaban que el error fue mencionar a un menor de edad, algo considerado intocable en la política norteamericana. El propio Trump, mientras tanto, intensificó su campaña de ataque. En varios mensajes publicados en Truth Social, acusó a Crockett de bajeza sin precedentes, y aseguró que la izquierda radical está tan desesperada que ahora apunta a mi familia inocente. Estas publicaciones encendieron aún más a sus seguidores, quienes comenzaron a inundar las redes con hashtags como #LeaveMelaniaAlone y #RespectBarron. El clímax llegó cuando Trump decidió intervenir en un mitin en Ohio. Con su estilo combativo, se presentó como un padre indignado que defendía el honor de su esposa y de su hijo. Pueden atacarme a mí todo lo que quieran, pero cuando se meten con mi familia, se meten con América, exclamó, provocando vítores y ovaciones de su público. La escena fue retransmitida en todos los noticieros y consolidó la narrativa de Trump como víctima de un ataque injusto. Por otro lado, Crockett tampoco retrocedió. Ante las críticas, respondió en entrevistas radiales diciendo que su intención no era atacar a un menor, sino resaltar la hipocresía de un líder que utiliza a su familia como escudo cuando le conviene, pero exige silencio cuando alguien los menciona. Sus declaraciones fueron aplaudidas por ciertos sectores progresistas que la vieron como una política valiente y sin miedo de exponer lo que muchos piensan en privado. La polarización se profundizó. Para algunos, Crockett había cometido un error imperdonable. Para otros, simplemente había puesto sobre la mesa una conversación que debía darse. Es justo que la familia de un político poderoso permanezca fuera del escrutinio público, aun cuando se benefician de ese poder. El escándalo demostró que la política estadounidense sigue siendo un campo minado, donde una sola frase puede desatar una tormenta que nadie puede controlar. Si bien el primer impacto del comentario de Jasmine Crockett fue inmediato, el verdadero drama estalló en el momento exacto en que Donald Trump escuchó en directo las palabras de la congresista. Según fuentes cercanas al expresidente, él estaba siguiendo la transmisión desde su residencia en Mar-a-Lago y no pudo contener su furia al oír cómo su esposa y su hijo eran mencionados en un debate político. De acuerdo con un asesor, Trump se levantó abruptamente, interrumpió la reunión que mantenía con su equipo de campaña y comenzó a gritar indignado, «Esto no lo voy a tolerar. ¿Cómo se atreven a nombrar a Melania y a Barron?». La escena, descrita por testigos, muestra el lado más explosivo del republicano, aquel que sus seguidores consideran una prueba de su autenticidad y que sus detractores ven como una señal de desequilibrio emocional. Minutos después, tomó su teléfono y redactó un mensaje de respuesta en Truth Social. La publicación, cargada de mayúsculas y signos de exclamación, reflejaba la intensidad de su reacción. En ella acusó a Crockett de intentar dañar a su familia y aseguró que los demócratas han perdido toda decencia. El momento se viralizó casi al instante. Varios periodistas confirmaron la historia de que Trump había perdido el control durante la transmisión, y algunos incluso difundieron rumores de que Melania, al enterarse, había pedido a su esposo que no convirtiera la polémica en un circo mediático. Sin embargo, lejos de apaciguarse, Trump utilizó el incidente como combustible para su campaña, insistiendo en que la izquierda estaba atacando a lo más sagrado para cualquier padre, sus hijos. Los analistas políticos coincidieron en que la reacción visceral de Trump tenía un doble filo. Por un lado, fortalecía su conexión emocional con su base electoral, que valoraba verlo como un esposo y padre protector. Por otro, lo mostraba vulnerable, pues demostraba que con solo mencionar a su familia se le podía sacar de control. Esa dualidad se convirtió en el tema de debate en paneles televisivos, donde unos argumentaban que Crockett había logrado exponer el punto débil del republicano, mientras otros advertían que había regalado munición para que Trump se presentara como víctima. Lo cierto es que la imagen de Trump perdiendo los estribos frente a millones de espectadores quedó grabada en la memoria colectiva. El expresidente, acostumbrado a manejar la narrativa a su favor, se vio obligado a reaccionar en un terreno que no controla, el de las emociones más íntimas. Y aunque sus seguidores lo aplaudieron por ello, sus críticos lo señalaron como un líder incapaz de mantener la calma en momentos de presión. La controversia alcanzó un punto aún más explosivo cuando se difundió la respuesta completa de Donald Trump a las declaraciones de Jasmine Crockett.
El expresidente, en lugar de dejar que el episodio se apagara, decidió encenderlo todavía más con un discurso lleno de acusaciones y ataques directos, no solo contra la congresista, sino contra todo el Partido Demócrata. En un mitin realizado en Carolina del Norte, Trump utilizó la polémica para reforzar su narrativa de que él y su familia están siendo perseguidos injustamente. Primero intentan destruirme con juicios falsos, ahora atacan a mi esposa y a mi hijo. Esto es lo más bajo que hemos visto en la historia de nuestra política, exclamó frente a una multitud de seguidores que respondían con gritos de apoyo. El discurso fue transmitido en vivo por varios canales de noticias y las reacciones no se hicieron esperar. Mientras los simpatizantes de Trump lo aplaudían por defender a su familia, críticos señalaron que estaba exagerando la situación para desviar la atención de sus problemas legales. Analistas subrayaron que, con su reacción, Trump convertía una crítica puntual en un espectáculo mediático que dominaba la conversación pública. Por su parte, Jasmine Crockett no retrocedió. En entrevistas posteriores, reafirmó sus palabras y defendió su postura, asegurando que la reacción desmedida de Trump solo demostraba lo que ella había señalado, que el expresidente utiliza a su familia como un escudo emocional y político. Si un simple comentario lo hace perder la calma de esa manera, imaginen cómo reaccionaría bajo presión en un cargo de poder nuevamente, declaró con dureza. La prensa dedicó editoriales completos a analizar el impacto de este enfrentamiento. Algunos consideraron que Crockett había cometido un error estratégico, pues dio a Trump la oportunidad de victimizarse. Otros, en cambio, aplaudieron su valentía y destacaron que logró dejar en evidencia el talón de Aquiles del republicano, su sensibilidad extrema cuando alguien toca a Melania o Barron. Lo que nadie puso en duda fue que el episodio se transformó en una polémica explosiva, con consecuencias políticas imprevisibles. Trump logró reforzar el vínculo con su base, pero también quedó expuesto ante la opinión pública como un líder que pierde el control con facilidad. Crockett, por su parte, ganó notoriedad nacional y se posicionó como una figura dispuesta a desafiar incluso las reglas no escritas de la política. El choque entre ambos se convirtió en un campo de batalla simbólico que trascendió lo personal. Representaba, para muchos, la lucha entre dos visiones de país. Una que defiende la figura de Trump como un líder injustamente atacado, y otra que lo ve como un político incapaz de tolerar el más mínimo cuestionamiento a su vida privada. Aunque la primera reacción de Donald Trump fue de furia, lo que sorprendió a muchos fue la manera en que, días después, decidió transformar esa indignación en una estrategia política. La reacción inesperada se dio cuando, en un evento privado con donantes, el expresidente cambió el tono y utilizó el incidente para presentarse como un padre de familia común, preocupado por proteger a los suyos. Según asistentes al encuentro, Trump habló con voz más calmada de lo habitual y aseguró que lo que más le dolía no era la política, sino ver a mi esposa y a mi hijo convertidos en blanco de ataques injustos. Esta postura, más emocional y contenida, sorprendió incluso a sus aliados, acostumbrados a un Trump siempre desafiante y explosivo. Los estrategas republicanos vieron en esa reacción una oportunidad. Algunos aconsejaron al expresidente mantener ese tono, más humano, para conectar con votantes indecisos, especialmente mujeres suburbanas que suelen ver con recelo su estilo agresivo. De manera inesperada, Crockett le había dado a Trump un material que podía moldear a su favor. La narrativa de un Trump padre protector comenzó a circular en anuncios de campaña y en entrevistas cuidadosamente planeadas. En lugar de limitarse a atacar a Crockett, Trump empezó a presentarse como un hombre de familia injustamente hostigado por la política. Su equipo difundió imágenes junto a Melania y Barron en eventos públicos, buscando reforzar la idea de unidad familiar frente a la adversidad. Mientras tanto, Jasmine Crockett intentaba mantener el foco en su mensaje original, que la familia Trump no debería estar blindada frente al escrutinio público. Sin embargo, el giro inesperado de Trump complicaba su estrategia, pues ahora él aparecía en los medios no solo como un político combativo, sino como un padre sensible y preocupado. Los expertos señalaron que esta jugada mostraba la astucia política de Trump. Aunque al inicio perdió el control y reaccionó con furia, después supo convertir esa misma debilidad en un punto de conexión emocional con los votantes. Es la clásica estrategia de Trump, transformar un error en una oportunidad, explicó un analista en CNN. Al final, lo que parecía un simple comentario en televisión se convirtió en una cadena de reacciones que revelaron tanto la vulnerabilidad como la capacidad de adaptación del expresidente. Y mientras Crockett ganaba visibilidad entre los progresistas, Trump demostraba, una vez más, que sabe manejar el juego político incluso cuando parece estar acorralado.